Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda igual dejar tu dedito para arriba y compartir este video. Al final van a haber unos saluditos, así es que quédate conmigo para ver si te toca a ti saludos en esta ocasión. El primer mensaje que tienes es la carta de las posibilidades. Y esta carta te habla de que no estás viendo las cosas con los ojos con los cuales deberías. Algunos de ustedes podrían estar pasando por situaciones de conflicto, dificultad, malos entendidos, o una situación en donde se te ha presentado un bloqueo en el camino. Y hay grandes oportunidades allí de crecimiento, hay grandes oportunidades en estos instantes de poder encontrar un mejor camino y una solución. Pero me están indicando acá tus guías de que algunos están solamente enfocados en el problema y no están viendo las soluciones que están frente a ti, frente a tus ojos. Te están invitando en estos instantes tus guías también a que te desconectes por un segundo y que tengas una perspectiva mucho más amplia de la situación en la que te encuentras, porque verás que dentro de ese problema la solución siempre ha estado frente a ti, solo que necesitas dejar de tener como mirarlo a las cosas con una lupa y estar enfocado solamente en este punto, alejarte y mirar la imagen completa. Y allí encontrarás entonces la solución de el problema o la situación en la cual te puedes encontrar en estos instantes. La respuesta está allí. Dios y el universo quieren darte esa respuesta, pero tienes que creer. Y tienes también entonces que hacer esa tarea de alejarte, de desconectarte para que puedas recibir esas energías. Fuera de cámara estuve meditando para ti, mis guerreros de Aries, para que mis guías puedan enviarte los mensajes que necesites en estos instantes. Vamos a ver cuál de estos bloques de cartas, ahora que los he dividido, me llama para ti. Esta es la carta que quiere hablarte. Vamos a quedarnos con este grupo y a ver qué mensajes hay en esta ocasión para ti. Recuerda que estas lecturas no tienen un tiempo en particular. En el momento que llegan a ti es el momento que este mensaje aplica para tu vida. Mira, aquí me están hablando de una persona que está rechazando ayuda y esto puede ser por orgullo. Aquí hay alguien que está teniendo mucha energía de egocentrismo, de orgullo, y alguien que necesita abrir las puertas de su corazón, necesita abrir las energías porque te quieren ayudar. Aquí hay personas que están dispuestas a darte la mano para que salgas hacia adelante, que están dispuestas a continuar con el sacrificio junto a ti. Pero veo esas energías de orgullo, esa energía de ego, donde tal vez no estás viendo más allá de lo que tus ojos te permiten. A algunos de ustedes tal vez le está sucediendo algo tan maravilloso, una persona tan espectacular se fija en ti o quiere apoyarte o quiere ayudarte. Y tú estás, no, algo tiene que querer, algo quiere, tal vez quiere aprovechar de mí, me quiere sacar dinero, y eso no es lo que está sucediendo. Esta persona está dispuesta a brindarte todo su apoyo y ayudarte, pero tú eres quien necesitas confiar. Esta carta del 4 de copas te habla de esa ayuda que va a llegar a ti, de esa persona que quiere darte la mano. Y tú estás, a veces lo analizas, a veces piensas como que tal vez sí me quiere ayudar, tal vez no, pero siempre continúas tu camino solo, sola. Y es el momento, mis guerreros, de que pare esa actividad en tu vida, esa energía o esa situación donde tú crees de que tienes que cargar con tu cruz solo, porque aquí hay personas dispuestas a ayudarte. Acepta ese apoyo. Mira, aquí me están indicando de que muchos de ustedes muy pronto van a estar recibiendo una noticia, una invitación para un viaje, o podrías estar recibiendo noticias de un familiar o de un ser querido que se encuentra en el extranjero. Podría ser el regreso de una persona que tienes en el extranjero, un hijo, un primo, una amistad, un ser querido que ha estado trabajando lejos de ti. Habla de que esa persona se va a estar comunicando contigo y va a estar entonces o haciéndote una invitación, porque podrías estar recibiendo esas invitaciones para irte a otro país, de paseo, a conocer, por nuevas oportunidades de trabajo también. O simplemente te están refiriendo o te están hablando aquí estas cartas de que
Alguien que está en el extranjero quiere venir hacia donde tú estás, se comunica contigo, te llaman. Recibes también incluso hasta algún tipo de información con respecto a dinero que viene de afuera para ti. Vas a estar recibiendo estas buenas noticias. Y vienen cosas muy buenas para ustedes, mis guerreros de Aries. Solamente tienes que confiar y creer que tú mereces el amor, que mereces la felicidad, que mereces la ayuda de las personas que están a tu alrededor. No todo el mundo lo está haciendo porque tiene algún tipo de interés. Aquí alguien se va a estar comunicando contigo, te va a estar pidiendo algún tipo de ayuda o te va a estar entregando a ti entonces las llaves. Mira, me acaba de llegar ese mensaje. Algunos de ustedes podrían estar recibiendo las llaves de una propiedad, las llaves de una casa. Puede que incluso algunos de ustedes reciban algún tipo de reconocimiento, porque la imagen que me llegó es como si estuvieses recibiendo las llaves de la ciudad. Pues aplícalo a ti. Tal vez no sea que vayas a recibir las llaves de la ciudad, pues eso podría significar de que recibes las llaves de un auto, las llaves de una casa, o recibes unas llaves, o tal vez extravíes tus llaves, tengas que sacarles copias a las llaves. Pero hay algo importante aquí con el juego de llaves de tu casa y de tu vida. Mira, me están hablando también acá, me hablan para ustedes, guerreros de Aries, de que viene una liberación. Tienes la carta del 8 de espadas, la carta del 8 de copas y la carta del as de espadas. Y mira, lo primero que me vino a la mente cuando salen estas cartas, te hablo de una liberación, es como si estuviese una persona encarcelada, una persona que podría ser prisionera, una persona que podría estar secuestrada. Ustedes saben, mis guerreros, que yo les doy los mensajes que recibo, tienes que adaptarlo a ti. Estas lecturas son generales, no todo el mundo se va a identificar con la lectura. Y si quieres una lectura personalizada, pues puedes visitar mi página web www.jtarot7.com/consultas. En la descripción está, y allí ves las diferentes consultas privadas que tengo. Pero aquí me hablan de una persona que va a salir de la cárcel o que podría salir de una prisión, ya sea físicamente estás en la cárcel o un familiar o un ser querido tuyo está en la cárcel. O estamos hablando acerca de un estado emocional donde tú te sientes prisionero de la situación o de la vida en la que te encuentras en estos instantes. Y como ustedes saben, yo siempre doy el mensaje directo, el mensaje que recibo. Y esto también parece el primer mensaje que me llegó cuando hablé de la cárcel, pues tienes que adaptarlo a ti. Podría ser una noticia de una fuga, de un prisionero, de una cárcel también. Porque veo una persona que estaba prisionera y que ahora ya es libre. Podría darse que simplemente el juzgado le da finalmente la aclaración y su apelación pasa y sale libre, o podría ser, como te indico, pues que se fuga. Pero con esta carta del as de espadas que está aquí, que me habla de victoria, me indica de que es positiva esta situación. Como les indico, les acabo de dar varios escenarios porque no todos tienen el mismo ascendente, no todos tienen la misma energía. Así que tienes que adaptar a ti la que aplique. Y tú sabes cuál es la que aplica, pues. Si ya tú tienes algún familiar, una persona, y mira, justo encima de la carta del as de espadas cayó el as de bastos. Para aclararnos, y con el as de bastos, esto me está indicando que va más que todo por el lado positivo, ya que lo veo como una firma de documentos legales donde se da una liberación. Y recuerdan, depende de ti. Para algunos de ustedes, esta liberación podría ser un divorcio de una persona que te tiene amarrada, que te tiene amarrado, que no te deja ser, que no te deja vivir. Y finalmente obtienes entonces esa liberación, porque me hablan también de alguna mujer o algún hombre, adáptalo a ti, que pudo haber huido estando casados y que no habían podido firmar el documento de divorcio. Finalmente lo van a lograr. Viene la parte interactiva de la lectura. Y luego al final recuerda que vienen los saluditos donde voy a interceder por ustedes, enviarles saludos, poner una oración por ti, todo depende de lo que quieras. Y si quieres, y esto lo estoy sacando de los videos, de mi video anterior de Aries, así que si quieres participar en el siguiente, deja tus comentarios aquí, tu saludito. ¿Qué mensaje te dan los ángeles en estos instantes para ti?
Te sale la carta de que seas certero en lo que quieres, que tengas fe, que tengas fuerza, que tengas determinación. Y te sale la carta del éxito. Es lo que va a venir para tu vida muy pronto. Vamos a ver los números de la suerte. Te sale el 60 o el 61 y también tienes aquí el 37. La pregunta interactiva de sí o no, como ustedes pueden ver, estas cartas dicen sí, dicen no es certero, escoge una nueva dirección, reconsidéralo, viene algo mejor, no te detengas y un sí. Así es que piensa en estos instantes en la pregunta que quieras hacerle a tus guías espirituales o a los míos. Yo voy a sacar dos cartas. La opción A y la opción B. Tú puedes hacer una pregunta para las dos cartas o haces una pregunta para cada carta y escoges una, entonces depende de lo que quieras. ¿Listos? Si tomaste la opción A o si hiciste una pregunta para la opción A, la respuesta para ti es que viene algo mejor. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti a tu pregunta es un no. Voy a pasar entonces en estos instantes con los saluditos. Todavía estoy utilizando mi compu, así que va a ser por ahora así. Luego ya tendré el tablet para que sea mucho más cómodo. Por ahora no. Aquí voy a darle cargar los comentarios. Ahí puedes ver que es mi video del signo de Aries anterior. Ahí están cargando. Y vamos a escoger uno al azar para darle saludos. Wow, Marie Claire dice: estoy a cargo de mis papás y es mucha responsabilidad. Ambos están muy enfermos. No sé muy bien qué hacer. Extraño mucho a un muchacho con el que me hice muchas ilusiones. De pronto dejó de escribirme. Lloré mucho, soñé que me buscaba. No sé, estoy algo triste. Por otra parte, pronto voy a cambiarme de casa y tengo muchas responsabilidades en el trabajo. El chavo está lejos de mí en otra ciudad. Si llega a regresar, yo sí necesito que me explique por qué desapareció así de la nada. No sé si voy a perdonarlo. Me dolió mucho. Querida Marie Claire, esta va a ser como mi parte del Doctor Corazón también. Aquí les mando saludos, les voy a mandar oraciones a lo que ustedes estén solicitando o necesitando. Esto es al azar. Mira, me parece que estás buscando a este chico para que sea de cierta manera como tu escape a la situación que estás viviendo con tus padres. Y si bien es cierto, es bastante difícil y bastante complicado, es lo que te ha tocado en estos instantes. Y tú necesitas encontrar un balance entre tus emociones y las responsabilidades que tienes en tu hogar. Y es algo muy noble que te estés encargando de ellos ahora que están enfermos. Es algo que realmente no tiene valor ni precio y tienes que creer que ellos están muy agradecidos. Y si no lo pueden decir por su enfermedad en estos instantes, créeme que en un futuro te darás cuenta que lo están porque recibirás esas señales desde el más allá. Entonces, no utilices las energías de una manera equivocada al tratar de utilizar a este chico como si fuese un bastón. Y no puedes tener entonces apegos con él, ni con ninguna otra persona que aparezca en tu vida. Parece que eso te ha ayudado a sacar energías de tristeza, a llorar y dejar eso allí. Pero más que todo me están indicando acá mis guías de que es por el estrés y la responsabilidad que tienes con tus padres. Entonces, hasta que no puedas hacer las paces con eso, con esa situación, no vas a poder entonces encontrar a una persona con la cual puedas llegar a tener una relación sana. Tal vez este chico sintió que tenías mucho apego a él, que le llamabas mucho, que le buscabas mucho y por eso se ha alejado. Pero eso todo tiene que ver con la situación en la cual tú te encuentras. Hasta que tú no te sientas al 100% con lo que estás haciendo en estos instantes, no podrás abrir tu corazón a otras personas. Vamos a ver con el siguiente mensaje. Es Caparago.
Dice, mil gracias y bendiciones. Muchas bendiciones para ti, Caparago. Que se te abran todos los caminos y que Dios Todopoderoso se encargue de que lleguen a tu vida las bendiciones y las cosas que necesitas. Raiza dice, magnífica tirada, muchísimas gracias, saludos desde Suecia, wow, gracias Raiza por tu saludo y qué bueno que me puedan ver desde el otro lado del charco, gracias, saludos hasta Suecia, te decreto mucha luz, mucho progreso y que se te abran las puertas en la vida. Otro mensaje más, María Sosa, sí, yo perdí a mi hijo. María, mi sentido pésame, mis condolencias para ti. Has perdido a tu hijo en este plano terrenal, pero tienes que estar segura que Él siempre va a estar a tu lado, que Él siempre te acompaña y que desde el más allá tienes a un ángel guardián en la forma de tu hijo que siempre te va a apoyar, siempre te va a cuidar y guiar por el camino correcto. Me hablan de que tú te tocan el hombro o sientes que te tocan, no una persona, sientes que te tocan el hombro. Ese es tu hijo, dándote a saber que está allí. Adela Apaza dice, hola, soy Virgo, gracias a ti, querida Adala, te mando un fuerte abrazo y te decreto muchísima luz y progreso. Uno más, dice Lili Rodríguez, te agradeceré muchísimo, ya que me intriga demasiado, saludos, un abrazo, bendiciones. Eso es ven ahí hay 4 comentarios, esa es una respuesta a un mensaje que tal vez le pude haber enviado o alguien le envió. Mariana Montenegro Sánchez dice, es hermoso todo y es lo que me sucede. Muchísimas gracias, Mariana, un fuerte abrazo, te voy a tener presente a ti y a todos los que dejan sus comentarios en mis meditaciones y oraré para que Dios a todos ustedes les abra los caminos del éxito y de la felicidad. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Espero que hayas disfrutado esta parte de los saludos. Aquí en pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y si quieres una consulta privada conmigo, aquí está el enlace para que puedas visitar mi página web y la conozcas. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.